Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todos los peruanos, así como tenemos la máxima ley que se llama la Constitución, también todas las personas con discapacidad tienen una ley y esta se llama la Ley de las Personas con Discapacidad. Entonces vamos a leer y vamos a ver la ley. La Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de diciembre del 2002. El reglamento de esta norma se aprobó mediante el Decreto Supremo 002-2014-MIMP, publicado el 7 de abril del 2014. El texto de ambas normas están actualizadas al mes de noviembre 2021. Bien, vamos a ver lo que es la ley en este caso, que está actualizado, y vamos a leer su contenido. Recordemos que la ley tiene su ley y su reglamento. En este caso, iniciamos con lo primero que viene a ser la ley. Para posterior, luego, en su momento, veremos lo que es su reglamento. Bien. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973. El presidente del Congreso de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ley General de la Persona con Discapacidad. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Finalidad de la ley. La presente ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo un desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Artículo 2. Definición de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerzan o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condición que las demás. Artículo 3. Derechos de la persona con discapacidad. 3.1. La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin perjuicio de las medidas efectivas establecidas en las normas nacionales e internacionales para que alcance la igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. 3.2. Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con los principios y derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Artículo 4. Principios rectores de las políticas y programas del Estado. 4.1. Las políticas y programas de los distintos sectores y niveles de gobierno se sujetan a los siguientes principios. A.
El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de la persona con discapacidad. B. La no discriminación de la persona con discapacidad. C. La participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad de la persona con discapacidad. D. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. E. La igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. F. La accesibilidad. G. La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. H. El respeto a la evolución de las facultades del niño y la niña con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. I. La razonabilidad. J. La interculturalidad. 4.2. Los distintos sectores y niveles de gobierno incluyen la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y programas de manera transversal. Artículo 5. Rol de la familia. El Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la vida social de la persona con discapacidad. Le presta orientación y capacitación integral sobre la materia y facilita su acceso a servicios y programas de asistencia social. Artículo 6. Recursos del Estado. 6.1. El Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios para la promoción, protección y realización de los derechos de la persona con discapacidad y promueve la cooperación internacional en esta materia. Los gobiernos regionales y las municipalidades promueven la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de programación, participación del presupuesto y les presta asesoría y capacitación. 6.2. Los recursos humanos de los distintos sectores y niveles del gobierno encargados de la formulación, planeamiento, ejecución y evaluación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad deben contar con certificada capacidad y experiencia en la materia. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, promueve un programa de capacitación de recursos humanos en la atención de la persona con discapacidad. Capítulo 2. Derechos civiles y políticos. Artículo 7. Derecho a la vida y a la integridad personal. La persona con discapacidad tiene derecho a la vida y al respeto de su integridad moral, física y mental en igualdad de condiciones que las demás. Su participación en investigaciones médicas o científicas requiere de su consentimiento libre e informado. Artículo 8. Derecho a la igualdad y no discriminación. 8.1.
La persona con discapacidad tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada por motivos de discapacidad. 8.2. Es nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad que afecte los derechos de las personas. Se considera como tal toda distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de uno o varios derechos, incluida la denegación de ajustes razonables. No se consideran discriminatorias las medidas positivas encaminadas a alcanzar la igualdad de hecho de la persona con discapacidad. Artículo 9. Igual reconocimiento como persona ante la ley. 9.1. La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones de las demás. El Código Civil regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones. 9.2. El Estado garantiza el derecho de la persona con discapacidad a la propiedad, a la herencia, a contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones que las demás a seguros, préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Asimismo, garantiza su derecho a contraer matrimonio y a decidir libremente sobre el ejercicio de su sexualidad y su fertilidad. Artículo 10. Derecho a la libertad y seguridad personal. La persona con discapacidad tiene derecho a la libertad y seguridad personal en igualdad de condiciones que las demás. Nadie puede ser privado de su libertad en razón de discapacidad. Artículo 11. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad. 11.1. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás. El Estado, a través de los distintos sectores y niveles de gobierno, promueve su acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo a la comunidad para facilitar su inclusión social y evitar su aislamiento y abandono. 11.2. Los establecimientos que prestan atención a las personas con discapacidad promueven y facilitan su inclusión familiar y social. Artículo 12. Derecho a la participación en la vida política y pública. 12.1. La persona con discapacidad tiene derecho a participar en la vida política y pública en igualdad de condiciones que las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluyendo el derecho a elegir y ser elegido, a ejercer cargos públicos y a desempeñar cualquier función pública sin discriminación. 12.2. No se puede restringir el derecho al voto por motivos de discapacidad
El sistema electoral adopta las medidas necesarias para garantizar este derecho, asegurando que los procedimientos, instalaciones y materiales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Artículo 13. Promoción del desarrollo asociativo. El Estado promueve la conformación de organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad. Les presta asesoría y capacitación, facilita su acceso a fuentes de cooperación internacional y promueve su participación en todos los espacios de concertación de asuntos públicos que no provengan de elección popular, tales como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Mesa de Concertación de Lucha por la Pobreza, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, los consejos de coordinación regional y local, entre otros. Artículo 14. Derecho a la consulta. Las autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la obligación de realizar consultas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad previamente a la adopción de normas legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Los procesos de consulta se desarrollan sobre la base de los principios de accesibilidad, buena fe, oportunidad y transparencia. Capítulo 3. Accesibilidad. Artículo 15. Derecho a la accesibilidad. La persona con discapacidad tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones que las demás al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones de la manera más autónoma y segura posible. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño universal. Asimismo, tiene derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de entornos adecuados. Artículo 16. Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones. 16.1. Las municipalidades promueven, supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de accesibilidad para la persona con discapacidad en el entorno urbano y las edificaciones de su jurisdicción, especialmente la accesibilidad urbana para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 16.2. El funcionario o servidor público de la municipalidad correspondiente encargado de la evaluación de los expedientes técnicos que contengan solicitudes de licencia para las edificaciones públicas y privadas deben verificar que dichas solicitudes contemplen lo establecido en las normas técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad, en especial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad bajo responsabilidad. 16.3.
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, ejerce potestad sancionadora ante el incumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad cuando el infractor sea una entidad pública. 16.4. Las municipalidades sancionan el incumplimiento de las normas de accesibilidad y las de adecuación urbanística y arquitectónica para las personas con discapacidad respecto a las edificaciones privadas ubicadas en su jurisdicción. El CONADIS es el órgano encargado de fiscalizar el incumplimiento de dichas normas y de informar oportunamente a la municipalidad correspondiente sobre la comisión de la infracción dentro de su jurisdicción. 16.5. En los casos de los párrafos 16.3 y 16.4, el incumplimiento de las normas de accesibilidad para niños, niñas y adolescentes con discapacidad constituye circunstancias agravantes a las infracciones. Artículo 16. Condiciones de las edificaciones públicas y privadas. 17.1. 17.1. Las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, de conformidad con las normas técnicas de accesibilidad para las personas con discapacidad. 17.2. Los espacios públicos y privados de uso público con fines recreacionales que cuenten con juegos infantiles deben ser accesibles para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y cumplir con los estándares de diseño universal. 17.3. Los propietarios, administradores, promotores u organizadores que realizan actividades y espectáculos públicos habilitan y acondicionan ingresos, áreas, ambientes y servicios higiénicos para el uso de las personas con discapacidad, así como la señalización correspondiente. Artículo 18. Viviendas para la persona con discapacidad. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve y regula el acceso preferente de la persona con discapacidad a los programas públicos de vivienda a su cargo, otorgándole una bonificación. Estos programas contemplan la construcción de viviendas accesibles para la persona con discapacidad. Artículo 19. Estacionamiento accesible. Los estacionamientos públicos y privados, incluyendo las zonas de estacionamiento de los establecimientos públicos y privados, disponen la reserva del espacio para vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. La Policía Nacional del Perú y las municipalidades supervisan y fiscalizan el cumplimiento de esta obligación y de las condiciones de accesibilidad de los establecimientos, de conformidad con la Ley 28084
ley que regula el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad. Artículo 20. Accesibilidad en el transporte público terrestre. 20.1. Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuentan con unidades accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones reglamenta la introducción progresiva de estos vehículos. 20.2. Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros reservan asientos y espacios preferentes de fácil acceso, debidamente señalizados para el uso de personas con discapacidad. Las municipalidades y la Policía Nacional del Perú supervisan y fiscalizan el cumplimiento de esta obligación. 20.3. Los vehículos que prestan servicio de transporte terrestre de pasajeros usarán determinado volumen de sonido dentro del vehículo que no altere a las personas con discapacidad, protegiendo a los pasajeros de ruidos molestos. 20.4. Las personas con discapacidad severa inscritas en el Registro de Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, tienen pase libre en el servicio de transporte público terrestre urbano e interurbano. Artículo 21. Accesibilidad a la comunicación. Artículo 21. Accesibilidad en la comunicación. 21.1. El Estado garantiza a la persona con discapacidad el acceso y la libertad de elección respecto a los distintos formatos y medios utilizables para su comunicación. Estos incluyen la lengua de señas, el sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la visualización de textos, los dispositivos multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos y medios aumentativos o alternativos de la comunicación. 21.2. La persona con discapacidad tiene derecho a utilizar la lengua de señas, el sistema braille y otros formatos o medios aumentativos o alternativos de comunicación en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos que siga ante la administración pública y los proveedores de servicios públicos. Para tal fin, dichas entidades proveen a la persona con discapacidad de manera gratuita y en forma progresiva el servicio de intérprete cuando ésta lo requiera. 23.3. Las entidades públicas, los prestadores de servicios públicos, las administradoras de fondo de pensiones y las entidades bancarias y financieras y de seguros remiten información, recibos y estados de cuenta en medios y formatos accesibles al usuario con discapacidad que lo solicite. Artículo 22. Accesibilidad en los medios de comunicación.
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones promueve y regula las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad que deben garantizar los medios de comunicación públicos y privados, así como los prestadores de servicios de telecomunicaciones. 22.2. Los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por televisión cuentan con intérpretes de lengua de señas o subtítulos. Artículo 23. Accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación. 23.1. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, promueve el acceso de la persona con discapacidad a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la Internet. 23.2. Las entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y las personas naturales o jurídicas que prestan servicio de información al consumidor y otros servicios a través de la página web o portales de Internet cuentan con sistemas de acceso que facilitan el uso de los servicios especializados para los distintos tipos de discapacidad. Artículo 24. Accesibilidad en la contratación de bienes, servicios u obras. Las bases de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios u obras por parte de las entidades públicas deben sujetarse a la normativa vigente en materia de accesibilidad para personas con discapacidad según corresponda. Artículo 25. Formación y capacitación en accesibilidad. Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicas y privadas, incluyen asignaturas sobre accesibilidad y el principio de diseño universal en los currículos de sus facultades y programas para la formación de técnicos y profesionales en los campos de diseño y la construcción, las edificaciones, el transporte, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.